en este comité para que sirva no solo de temas políticos partidistas, sino de temas de interés general como el que va a tocar la doctora, que es diputada provincial. Dejo acá al diputado Silvestre. Sí, diputado Jorge. Gracias. Bueno, yo lo que quiero es hacer un poco referencia a Alejandra, que somos colegas del bloque, cosas que no va a decir ella, pero lo voy a decir yo. Es una de las mujeres que para nosotros llevamos estandarte como el caso de Vanessa, mujeres aguerridas, trabajadoras, caminadoras, estudiosas, buenas compañeras, que a nosotros inclusive nos acelera el paso, porque viste, nosotros tenemos algunos ritmos, pero ella es metedora y nos obliga a estar un poco más a determinada velocidad, pero es una mujer que se ha ganado el respeto y el reconocimiento de todo el bloque. Es nuestra, de alguna forma, articula lo que es el bloque de diputados con el Ministerio de Salud a través de Alejandra, que es la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Es a su vez una mujer dirigente a nivel nacional que acompañamos y en diciembre vamos a ser colegas en la mesa del partido, pero que nos permite, más allá de la militancia, con su especialidad y con su tema en particular, trabajar un tema tan específico como en el caso de la salud, que nos viene bien a nosotros como partido, y no solamente como partido, sino todos que nos visitan, las compañeras de Guatre. Por favor, un beso y un abrazo y un aplauso para Guatre. No se pongan colorada, compañeros, no se pongan colorada. Acostúmbrese. Tenemos el acompañamiento de la presidenta del Consejo Deliberante. Por favor, un aplauso. Próxima, bueno, concejales como Horacio, Yamila, nuestro dirigente más Benjamín por los jóvenes, Nacho Palacio, bueno, para balancearlo tenemos Julito Lado, y un agradecimiento en particular también a todas las chicas que hacen posible que estas reuniones se puedan producir. Nuestra idea es, todos los colegas que tenemos en el bloque, que tienen diferentes especialidades, empezar a traer sus cualidades y sus conocimientos para que pueda, más allá de la cuestión política partidaria, poder charlar de otros temas particularmente. Así que Alejandra, bueno, muchísimas gracias, y tengo que decir algo más, porque las cosas agradecimiento tienen que ser en público. Fue una de las personas que con su voto me acompañó a que yo pudiera tener la noble tarea de estar en el bloque que logramos, y esto es importante decirlo, entre los hombres y mujeres, que las herramientas legislativas que estaba la gobernadora las tuviera. Y lo pudimos lograr siendo minoría, con consensos y con mucho trabajo en equipo con el Ejecutivo y el Legislativo. Y Alejandra, como todos los que conformamos, hicimos nuestra cuota aparte. Pero el agradecimiento por haberme acompañado en su momento y el reconocimiento por tu trabajo. Muchas gracias y te escuchamos. Bueno, entonces voy a agradecer primero a Jorge por dos, a Jorge, el presidente del comité, haberme presentado, a mi compañero, mi colega, como dice Jorge Silvestre, compañero de bloque, quien me invitó a venir a 9 de julio. Para mí es un gusto estar en un comité radical, pero a su vez en un comité donde haya radicales y no radicales compañeras, porque en definitiva todos los que estamos metidos en esto estamos con vocación de transformar, de mejorar nuestra sociedad, y bueno, por eso de alguna manera, poniendo un pequeño granito de arena desde un conocimiento plus que uno tiene como médico, como presidenta de la Comisión de Salud, poder traerles un tema que lo voy a tratar de hacer corto para después poder intercambiar por ustedes preguntas, o que se animen a preguntarme lo que quieran, desde cosas sencillas, porque no todos tienen por qué saber del tema, hasta cosas complejas, tal vez lo que no pueda contestar les diré, y que tiene que ver con una enfermedad, o con el cáncer, o con los tumores malignos, que tanto estigma han tenido como cosa que nos asusta, que nos da miedo, que nos parece que nos lleva directamente a la muerte, que de alguna manera estigmatiza para los que no sabemos o no conocemos del tema profundamente.
¿Y qué se hizo desde el ámbito legislativo con el cáncer? ¿Cómo es la historia de la Argentina? Muy brevemente, por supuesto, porque si no sería muy aburrido. Y entonces hablarle de algo que está dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros le llamamos enfermedades crónicas no transmisibles a las enfermedades cardiovasculares, a los accidentes, a la diabetes, a la hipertensión, y dentro de eso el capítulo grande es el cáncer o son los tumores malignos. Con la expectativa de vida que tiene el mundo, sobre todo el mundo más evolucionado y más desarrollado, nosotros vamos un poco a la cola, o sea, con la expectativa de vida, cuanto más años tengamos, tenemos que procurar tener más calidad en esos años. Y seguramente cuantos más años vivamos, más vamos a padecer estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y como les decía, el cáncer ocupa un capítulo muy especial. Hace un tiempo estuve disertando sobre este tema en la Academia Nacional de Medicina con un hombre de un gran expertise, como es Rifat Atun, un británico, que nos vino a contar qué pasa con el cáncer en el mundo, cuáles son los desafíos para el mundo y para la Argentina, y qué cosas debemos mirar o cómo debemos trabajar en la prevención desde el ámbito ejecutivo y, por supuesto, desde el ámbito ejecutivo y legislativo y de la sociedad civil. Hoy vengo de General Villegas, donde se inauguró una sala de oncología, y esa sala se hizo con fondos municipales, pero también con la ALSEC, que colaboró, y también con la sociedad rural, que con una rifa anual, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero que es muy conocida, se dispuso de un dinero para mejorar las instalaciones del hospital. Entonces, cuando uno ve la acción en conjunto de la sociedad civil, de las instituciones privadas, de lo público, del ejecutivo, del legislativo, en general ve mayores frutos de eso. En el año 60 empezamos con las leyes nacionales, la ley de lucha contra el cáncer, todo lo que englobaba todo lo que tenía que ver con prevención, promoción, estudios epidemiológicos, datos estadísticos, y por supuesto un registro nacional de cáncer que hasta ese entonces no lo teníamos, no se le había prestado atención. Por supuesto, en ese registro nacional de cáncer también había un consejo consultivo con expertos en el tema, que de alguna manera ad honorem colaboraban con el saber, proponiendo políticas públicas para tratar esta enfermedad. Como 20 años después aparece con la 23.611 el declarar de interés nacional la lucha contra el cáncer, los linfomas, las leucemias y demás enfermedades neoproliferativas malignas. Aquí también nace el Instituto Nacional de Oncología, primero se llama así, se lo denomina luego Instituto Nacional de Oncología Dr. Roffo, que ustedes lo conocen como un centro de referencia, donde también existe allí un sistema estandarizado de lo que es la epidemiología con datos estadísticos, un registro, y por el otro lado ese instituto maneja el banco de drogas antineoplásicas. Ese Instituto Nacional de Oncología posteriormente pasa a ser por ley un instituto, ya no se llama más Roffo, se llama Instituto Nacional del Cáncer. Y eso es por ley. Y ahí, bueno, una de las cosas que yo menciono después como accionar del legislativo, que es sostener las funciones que tiene el Ejecutivo. Un ejemplo de eso es haber hecho por ley algo que queda para todos los tiempos, que es el Instituto Nacional del Cáncer. Luego vienen muchos años después, fíjense la separación que hay entre año y año y el poco tema, como la poca importancia que se le da al tema en la legislación nacional. Aparece algo así como la concientización del cáncer de mama, el Día Nacional para la Lucha contra el Cáncer Infantil, que son más bien declaraciones que simbolizan la importancia de darle mayor jerarquía a este tipo de enfermedades, pero que son meramente declaraciones. Y luego, como dije, de la 27.285, ya recién en el 2016, que abre el Instituto Nacional del Cáncer, que es un ente autárquico financieramente, administrativamente, pero que depende del Ministerio de Salud, hoy devenido en Secretaría de Salud de la Nación. Luego de eso, leyes provinciales que acompañan, como es la creación del Registro Provincial del Cáncer, que es el RECAN, que nos sirve para datos estadísticos, porque yo después los datos que les voy a contar del Ministerio de Salud, que son del año 2016-2017, son obtenidos de este registro
que se crea por ley en el año 91, que es modificado con 2 leyes posteriores, la última en el 2015. Y por supuesto, me quedó una atrás, la última, que es la creación de la Comisión Provincial de Cuidados Paliativos. Cuidados paliativos le llamamos a cuando ya el paciente no tiene posibilidades de curación, pero por ejemplo tiene dolor por su enfermedad o algunas otras patologías asociadas al cáncer, y qué cuidados paliativos y cómo una ley intenta en el ámbito de la provincia cubrir estos cuidados paliativos, que le voy a contar después qué está haciendo el Ministerio en este sentido. Los desafíos que nos quedan pendientes en cuanto al cáncer, no solo a nivel nacional y local, sino a nivel mundial, ¿no? Uno de ellos es la creación de acciones globales, o sea, no hay un movimiento mundial que tome la dimensión que tiene esta enfermedad, y por eso muchos dicen que no tiene que estar dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, sino que tiene que ser un capítulo aparte por la dimensión que tiene en la afectación, obviamente, de la población. Bueno, como decíamos, los mitos y los estigmas, que el cáncer es incurable, que nos morimos si tenemos cáncer, que es costoso de tratar, difícil de diagnosticar, y que por lo tanto no hay nada que podamos hacer para solucionar este tema poblacionalmente. Conocer con exactitud la verdadera carga del cáncer, y entonces ahí hablamos de las ordenanzas municipales o de qué tendría que hacer un secretario de salud de un municipio. Primero, para poder elaborar políticas públicas, lo que tenemos que hacer es conocer a nuestra población, saber de qué se enferma y se muere la gente el 9 de julio, cuáles son los cánceres prevalentes, si coincide con los cánceres prevalentes en la provincia y en la nación. Muchas veces no coincide, y regionalmente tenemos patologías prevalentes que de alguna manera se pueden explicar, y por lo tanto luego elaborar políticas públicas que tengan que ver con la población que tenemos, que a veces, como digo, es especial en cada uno de los distritos. Financiación para la patología. Obviamente alguien que pueda elaborar políticas públicas tiene que tener un presupuesto, tiene que tener la idea de abordar el tema del sistema de salud, en un sistema de salud como el nuestro, que es fragmentado, un sistema desigual, donde tenemos un porcentaje de gente que tiene cobertura de obras sociales, otra que asiste al sistema público. Tenemos en el ámbito público, el ámbito privado. A su vez, los hospitales públicos son hospitales, algunos municipales, otros provinciales, otros SAMIC, o sea, intermedios nacionales y provinciales. Todo esto, a veces, esta división hace también una división en la accesibilidad al individuo, a la salud. Y ahí hay algo que ustedes, tal vez, no los que están en salud, pero la gente por ahí lo escuchó, que es el trabajo que está haciendo el Secretario de Salud de la Nación con el CUS, que es la Cobertura Universal de Salud, que tiende a poder homogeneizar o poner en plano igual el acceso a la salud. Por ejemplo, para ser gráfico con ustedes, si una paciente tiene cáncer de mama en Chaco, a lo mejor el tiempo que le dan para operarse de esa mama en el quirófano es de 2 meses. Y la paciente que tiene la misma patología en Santa Cruz, a lo mejor tiene acceso a operarse, estamos hablando de hospitales públicos, a los 20 días. Bueno, la idea es que con los recursos tecnológicos, con la tecnología que tenemos hoy, con la posible historia clínica digital que pudiéramos tener en todo el ámbito territorial del mapa argentino, poder tener homogeneizado, o sea, que la paciente de Tucumán tenga el mismo derecho a ser asistida en los mismos tiempos y en el menor tiempo posible que la paciente de Santa Cruz o la de Santiago del Estero, que esto no dependa de las provincias, sino que haya una unificación. Y por eso se criticó mucho, pues se dijo que iba a ser una obra social para los pobres, que iba a ser un carnet de pobres. No iba a haber carnet, el carnet era el documento nacional de identidad. Allí van a estar cubiertos los 40 y tantos millones de argentinos, por supuesto con énfasis en los más de 16 millones de argentinos que no tienen cobertura universal de salud. Esto es una prueba piloto que se empezó en Mendoza, que se está extendiendo hoy, que en la provincia de Buenos Aires la tenemos con un programa que se llama Programa de Salud AMBA en el conurbano, que es donde más se necesita, y bueno, que después les voy a contar un poquito más. Esperá, que me pasaste, volvé ahí. Bueno, como decía, innovación y tecnología puesta al servicio del cáncer y tratar esto que mencionaba de equiparar y disminuir en todo el país y igualar también los tiempos en el diagnóstico y en el acceso al tratamiento, que tiene que ver con este proyecto ambicioso que es la cobertura universal de salud.
Bueno, el cáncer es y debe ser parte de la agenda, prioridad de la agenda de la salud pública, porque nos da la posibilidad de revertir y de mejorar resultados, implementando obviamente programas, políticas y planes que tiendan a educar a la gente en salud, a prevenir, a detectar precozmente el cáncer y por supuesto a darle el tratamiento oportuno a cada uno de los bonaerenses, tengan o no tengan cobertura social. Como formando una agenda, como dice ahí, que garantice el acceso y la cobertura para todas las personas que tienen cáncer. Porque sabemos que muchas veces, aún con obra social, las personas, como digo yo, padecen dos cánceres, el cáncer que tienen en su organismo y el cáncer de tener o no tener una obra social y tener que andar tocando ventanilla por ventanilla para poder acceder al diagnóstico correcto, al tratamiento, a la droga oncológica. Y bueno, sabemos que en eso todavía el desafío es inmenso, pero les vamos a contar un poquito qué es lo que se hizo hasta ahora en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto que decían, Plan Provincial del Cáncer, un poco para saber la población, esto es 2016, tenemos datos de ese momento, 43.590.000, 16.840.000 en la provincia en total y de público 5.600.000. Los nuevos casos de cánceres por año, 118.000 en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires 46.000, en el sistema público de salud 16.000 casos de cánceres globalmente por año. Los casos prevalentes de 5 años y las muertes por cáncer, que son nada más ni nada menos que 66.433 en la Argentina, 25.000 en la provincia de Buenos Aires, como en todo representamos casi el 40% de todas las problemáticas, de lo bueno y de lo malo, y 8.131 personas que mueren en el sistema público, que son pacientes que han tenido algún tipo de cáncer. Como decía, saber de qué se trata, cuáles son las estadísticas, de qué se muere, cuáles son los cánceres más importantes, nos hacen poder trabajar en políticas públicas. Y entonces tenemos, en hombres, el primer cáncer es el de pulmón, obviamente, no les tengo que contar a ustedes, está asociado al tabaquismo, no solo el tabaquismo tiene que ver, pero obviamente fundamentalmente asociado, y por eso les voy a contar después una de mis iniciativas legislativas, que fue acompañada acá por el compañero de bloque, Jorge Silvestri, por todo el bloque, pero todavía no la tenemos como ley. Sí hay una ley de tabaco, pero esta es una modificatoria, que es un poco más amplia. El segundo cáncer en los hombres, al igual que en la mujer, es el de colon, o de colon y recto, el intestino, para decirlo en palabras más sencillas. La próstata en el hombre, el páncreas y el estómago, y en la mujer el tercero es el de pulmón, el cáncer de cervix, el de cuello uterino, el que se previene realizando un Papa Nicolau, y el de ovario bastante más allá en las estadísticas. De estos se mueren hombres y mujeres, y estos son los cánceres prevalentes, y estos son las patologías que debemos abordar cuando estamos hablando de políticas públicas o de planes o programas que tiendan a disminuir o a diagnosticar más precozmente este tipo de patologías. Lo que no entienden me dicen, porque yo trato de hablar en un discurso médico accesible.